Listo. Aquí en teoría ya estamos. Bueno, gorditos, empecemos. El día de hoy vamos a hablar de dos cosas. Lo primero, vamos a hablar de Motion Path y de Motion Flow, que son como tipos de constraint que se utilizan mucho para hacer cámaras. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la semana antepasada, veíamos el manejo de cámaras cuando lo implementamos en la pista? Y hablábamos que las cámaras uno las podía animar, digamos, a mano, poniéndoles keyframes directamente a la cámara. Pero habían tres tipos de cámaras. En esos tres tipos de cámaras solucionábamos movimientos tanto de cámaras fijas con cambio de posición, movimientos con rotación o con traslación, e incluso movimientos donde hubiera algo de dinámica, porque podíamos como rotar la cámara en roll, ¿cierto? O sea, podíamos hacer que la cámara hiciera así. ¿Listo? Pero nos queda una duda grande y es, bueno, ¿y si yo tengo que hacer un plano secuencia o tengo que seguir un objeto durante un cierto periodo de tiempo? ¿Me toca también ponerme a animar como la cámara a mano poniéndole todos los keyframes o hay alguna forma de poderlo solucionar? Entonces, pues aquí es donde entra nuestro amigo el Motion Path. El día de hoy vamos a hablar de Motion Path, vamos a hablar de Motion Flow, de Constraints, vamos a hacer como una pequeña introducción de Constraints, como hablando de ellos. Y por último, pues vamos a hablar del Product Shot, ¿listo? Entonces vamos a ver eso. No, ¿listos? Empecemos a ver. Entonces me confirman cuando aquí ya estén viendo la cámara, la pantalla. No he empezado a compartir, me avisan. A ver. A ver. Casi no se puede. A ver. Me avisan cuando ya esté compartiendo. Lo mismo me confirman si en algún momento se va la señal o algo, aunque yo espero, como estoy grabando el video, pues que sea práctico. ¿Listo? Después montar el video en Listo, cualquier... profe. Ahí se Listo, ve. profe. Bueno, apagar acá la cámara para que puedan optimizar allá su pantalla. Entonces, listo. Aquí estamos. Entonces, ¿cómo funciona el Motion Path y para qué sirve? Entonces, digamos que tú tuvieras acá una bolita, ¿sí? Y digamos que tú tuvieras acá una nave espacial. Entonces voy a abrir mis capacidades modelísticas para hacer una nave espacial sumamente rápida, donde lo único que necesito que tenga es una trompita. Listo. Y como así para que sea como un ventanalcito. Listo. Entonces acá tenemos el frente. Y aquí vamos a tener el arriba. Entonces ese va a ser el frente. Este va a ser el arriba. Listo. Y así. Listo. Así nomás. Vamos a irnos así nomás. De chéveres. Entonces, lo que me interesa es identificar cuál es el lado de arriba, cuál es el lado del frente para que ustedes vean bien el Motion Path. ¿Listo? O se dan cuenta, no tiene turbomotores, no tiene nada más. Es así nomás. Listo. Y sigo adelante porque si no aquí me va a quedar mariqueando moviendo vértices. Entonces, aquí ya listo. Entonces, quedó chonetica. Listo, tenemos aquí nuestra navecita estrelladita. Listo. Entonces, nosotros podemos coger cualquier objeto que esté friseado, obviamente, y sin historial, para que no me va a afectar en nada, y lo voy a pegar a un recorrido. La idea de esto, al igual que como lo hacíamos con las cámaras, es ¿qué pasa si yo tengo un recorrido en el cual no quiera ponerme a animar con keyframes, sino que quiera que efectivamente se sienta
pues que mi modelo va siguiendo por una ruta determinada. Entonces en este momento voy a hacer algo como esto. Y voy a mover algunos vértices con soft selection. Digamos como para que darle un poquito de intención al asunto. Digamos que tenemos algo como esto. ¿Listo? Así. Listo. Entonces, el motion pad se usa de la siguiente forma. Yo puedo decirle a mi nave que recorra este pad o este recorrido, ¿sí?, en un tiempo determinado. ¿Cómo lo hago? Selecciono la nave, Shift, selecciono la curva y le voy a decir en animación, en constraints, motion pad. Ahí todos están viendo la pantalla, se ve perfecto, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, miren, le digo acá motion pad. En motion pad le puedo decir attach to motion pad y me meto en opciones. Yo acá le puedo decir de cuánto a cuánto o de cuándo a cuándo haga el movimiento. O le puedo decir que lo haga en función de la línea de tiempo. Si yo acá tengo la línea de tiempo y le digo, no, pues es que mi línea de tiempo es de 120 frames. Ahí ya estaban 120 frames. Bueno, entonces vamos a 160 frames. ¿Listo? Yo le puedo decir que mi, mi motion pad se haga en ese time slider. Le voy a decir pues que tenga un frente en X y un arriba en Y, presumiendo que así estuviera acomodada mi nave. Si funciona me va a quedar derecho, si no, ahorita lo voy a cambiar. Acá le voy a poder decir que invierta el arriba o invierta el frente casualmente en caso de que me haya equivocado de sentido en el eje, que no es que me equivoque, sino que la nave esté pues, con su eje al revés. Y acá le puedo poner un bang que básicamente es como permitir que se curve la nave cuando como que haga un roll a lo largo del motion pad. Entonces voy a utilizar estos valores así por defecto y le voy a decir aplicar. Entonces miren que mi nave en este momento yo le dije que su frente fuera X y su arriba fuera Y. El arriba funcionó bien, pero el frente no. Entonces le voy a decir control Z y le voy a decir el frente es Z y el arriba es Y. Aplicar. Quedó bien, pero miren que me quedó al revés. Pues control Z. Le digo invertir frente. Aplicar. Y ya mi nave quedó correctamente puesta. ¿Sí ven? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Yo le puedo decir aquí ya play del 1 al 160 y mi nave ya está recorriendo un motion pad. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen preguntas? No, profe. Si se dan cuenta, hasta este punto no es... Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es la curva que se utiliza para trazar el recorrido del objeto? Yo utilicé, siempre que pinto curvas, dejo configuradas mis herramientas de esta forma. Si nunca lo han visto, mírenlo, así lo hago yo. Yo le digo acá en Create Curves y le digo CV Curve y EP Curve. Todos saben que son lo mismo, ¿cierto? Solo que uno pinta los puntos de control y los otros pintan los puntos de edición, pero las dos pintan curvas, ¿cierto? Hasta ahí claros. Sí, claro, profe. Entonces, los EP Curve yo la dejo configurada en grado 1 para pintar líneas rectas, que hace que coincida cada punto de edición sobre un punto de control. Entonces, por eso se ven como líneas rectas o poligonales. Ahorita la voy a hacer con un CV Curve, que normalmente la dejo configurada en grado 3. Con eso, cuando yo pinto mi curva en grado 3, 0, 1, 2, 3. Ahí ya aparece la curva. Y esto quiere decir que tiene influencia siempre hasta dos vecinos más. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, este punto que está acá, automáticamente va a tener influencia hacia este y hacia este, aunque apague el soft selection, miren. ¿Sí ven? Entonces, eso significa que tiene grado 3. N-1. ¿Listo? O sea, número de puntos menos 1, grado 3. Entonces, ¿hasta ahí claro? Listo. Entonces, Sí, miren, acá ya tengo mi navecita por la curva. Pero entonces ahora cuando yo estoy haciendo una animación, en la animación no se va a ver bien que mi navecita vaya de una forma uniforme por toda la curva. Porque de pronto yo quiero que hayan pedazos en los que mi nave le cueste un poco más la subida
y le cueste un poco más la bajada. ¿Sí entienden eso? Como que va subiendo, entonces va bajando, se desliza. Entonces lo que yo puedo hacer es esto. Si notan que aquí dice 1 y aquí dice 160. Sí, profe. Bueno, entonces este objeto cuando yo lo animé, miren que aquí tiene un input que se llama motion path. Y ese motion path tiene algo que se llama U-value. Ese U-value es el valor que, digamos, en proporción le da al recorrido, donde en 1 está en 0 y en 160 está en 1. Entonces tú lo que haces es lo siguiente, tú dices, bueno, yo quiero que mi nave hasta este punto de pronto le cueste un poco más la subida. Entonces no voy a hacer que suba cuando esté en 57. Miras el valor, dices es 0.85, no sé, lo copias si quieres. Y vas a decirle, voy a ponerle un keyframe cuando esté por acá en 80, o sea que se demore 80 frames en subir ahí. Entonces 80 frames en subir ahí y aquí lo pego, control B, enter. Entonces mira que se demoró 80 frames en llegar ahí. Clic derecho, key select. Ahí ya le puse un keyframe. Mira que no lo tenía, solo tenía el 1 y el 160. Ahora tiene 1 en el 80. Como esto es proporcional, si tú le pones un keyframe acá, pues automáticamente acá se va a acelerar en el resto del recorrido. Pero tú quieres que se acelere hasta aquí y ya de ahí para arriba quieres que le vuelva a costar. Entonces voy a copiar nuevamente este valor, control C, ¿sí ves? Y lo voy a pegar un poquito antes, como para que dé la sensación que bajó rápido, pero luego otra vez le costó subir, digamos por acá. Control B. Y Key Select. Entonces, con eso, y si yo me meto en el Graph Editor, para asegurarme que pues mi valor se vea bien. Ay, yo pensé que no iba a funcionar mi Graph Editor, dije no, lo que faltaba. No, ya aquí está funcionando. Entonces aquí yo puedo, pues de una u otra forma como, ustedes entienden, como tratar de configurar las tangentes para que no se vean como tan a lo perro, sino que sean bonitas. ¿Listo? Entonces ahí, esto ya me va mostrando como más o menos un recorrido. Listo. Y miremos a ver cómo se va bien. Entonces de aquí viene mi nave lento, sube, se escurre y vuelve y le cuesta en la subida. Mira. ¿Listo? Va a hacer incluso que se note aún más. Por ejemplo, acá diciendo que sea totalmente plano. Acá aumentando un poco más la... no lo puedo parar mucho más porque si no se empieza a devolver. Sí, esto va a hacer que venga como lento, 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 lento. Baja. Y aquí ya. A ver. Entonces aquí como que le cuesta la arrancada. Se viene rápido y frena. ¿Listo? Entonces miren cómo puedo jugar con los tiempos de esta forma. ¿Listos? ¿Quieren exagerarlo más? Pues sería simplemente correr el keyframe más para acá y más para acá. Por ejemplo, este correrlo más para acá y este correrlo más para acá. Entonces eso va a exagerar más el recorrido. Mira, entonces ahí arrancó, lento, baja rápido y se hace lento. ¿Listo? Ese es el motion pad y así se usa. ¿Listo? Recuerden que esto lo pueden utilizar también con cámaras. Piensen de esta forma. Imaginen que yo quisiera hacer que mi cámara, que va a poner una cámara acá por molestar, una cámara a name. Create cámara name. Acá. Digamos que voy a poner mi cámara aquí grande. Y voy a hacer que mi cámara vaya a ver qué se me ocurre. A ver, después me pienso en algo que pueda funcionar bien y que no se vaya a ver raro ahí en la medida en la que va la animación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le hago una curva de motion path a mi cámara que vaya de esta forma? Aquí, 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 aquí y aquí. ¿Listo? Y le voy a decir,
a esta cámara que siga este motion path. Entonces a esta cámara, esta curva, estoy experimentando, si no se ve bonito no me culpen. Voy a decirle esta cámara, esta curva, constraint, motion path, attach to motion path. Probablemente me bote hasta error. ¿Sí ven que me botó error? ¿Por qué me botó error? ¿Quién me quiere decir por qué? Porque la cámara tiene un aim. ¿Por qué? Por el aim, tal vez. Sí, por Porque el la aim. cámara va a La seguir razón es el por aim. el aim, pero ¿por qué? Porque la cámara siempre va a seguir el aim y creo que con el constraint lo que hace es que va a cuadrar el frente y pues no, ahí chocan esas funciones. Exactamente, tal cual. Ay, qué bien. Entonces, mira, lo que voy a hacer es, toco la cámara, le digo Control G, o sea, Modify Center Pivot, y recuerda que los constraints siempre priman, ¿sí? Sobre el parent. Entonces, no importa que mi cámara dentro de ese grupo haga el motion path, porque eso es lo que voy a hacer, le voy a aplicar el motion path acá, aplicar. Entonces, no importa que mi cámara esté acá sobre el motion path, igual el constraint la obliga a mirar. Entonces, mira cómo ya mi cámara quedó ahí amarrada. ¿Sí ves? Y ahora lo que tengo que hacer es, como ya les dije, que el constraint prima sobre el parent, yo puedo coger este aim, se lo puedo emparentar aquí a mi objeto. De hecho, lo voy a hacer de esta forma, miren. C, clic. Y se lo voy a emparentar a la nave. Entonces, miren que ahora mi cámara va a estar siguiendo la nave. ¿Sí? El aim va a estar siguiendo la nave, pero la cámara se está moviendo por el camino. Pues miremos a ver cómo se ve esto. Puede verse bien, puede verse una mierda, pero bueno, miremoslo a ver. Pues mírenlo acá. Funcionó, vean. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿Cómo fue que emparentaste la cámara con la curva? Sí, Simple. La cámara, yo sabía que no le podía hacer el constraint directamente, porque la cámara está bloqueada por el constraint. Entonces, la cámara le dije Control G, la metí dentro de un grupo y les entré el pivote. Como es un grupo con solo un objeto, pues el pivote queda en la cámara. Y ese grupo, al grupo, fue al que le hice el motion path de la curva, a esta curva. Entonces ya la cámara se mueve sobre la curva, sobre esa línea recta que está ahí. ¿Listo? Y el aim se lo emparenté, fui y lo llevé sobre la navecita y se lo emparenté directamente a la nave. Toqué el aim, toqué la nave y le dije P. Entonces la cámara está emparentada al grupo que hace el motion path y el aim está emparentado a la nave que hace el motion path. Y ya. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Entonces, ¿vieron cómo funciona? ¿Se ve bien? Ahí está bien. ¿Hasta aquí tienen preguntas con este ejercicio? Bueno, igual lo que les digo, como la idea es como que nos quede grabado, entonces si quieren les explico de una vez el siguiente y ahorita ya al final ya empezamos a practicar, van practicando, me dicen si les surge alguna duda o algo. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Bueno. Sí, señor. Recuerden también que con la nave ustedes pueden hacer cosas como esta. Digamos, el chiste del bank es que cuando ella gira, yo puedo acá también trabajar cosas como el rol y demás. Entonces yo acá le puedo decir como podría animar canales aquí como que la nave aquí esté derecha. Listo. Key select. Que la nave aquí en este punto, en el que está así como más alto, esté medianamente curvita. Así. Key select. Hasta aquí bien. Y aquí que la nave esté entonces hacia el otro lado. Key select. Y finalmente, no más porque la curva es fuerte. Key select. Y que finalmente, cuando llega al final, llegue neutra. Key select. Entonces, con solo hacer eso,
ya hago que la dinámica de mi nave, miren que también se curva más bonito. ¿Sí ven? Miren cómo se va viendo de bonito. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí preguntas? No, Listo. Entonces, ahora les voy a mostrar el motion flow. Por favor, pónganle cuidado acá, es importante. El motion flow les va a servir para animar objetos que no solo vayan por un motion pad, sino que además quieran que se deforme con el motion pad. Ejemplo, digamos que tú quieres hacer un tren que va por un ferrocarril. Tú quieres que el tren tome la forma del ferrocarril, ¿cierto? O digamos que tú quieres hacer una serpiente que está envolviendo un árbol o un algo que te está dando vueltas por un brazo. Entonces tú pintas la curva y quieres que ese algo dé la vuelta alrededor del brazo. ¿Hasta ahí entienden lo que vamos a hacer? Entonces mira, voy a hacer esto. Voy a pintar una curva acá. Como la idea es que se note el efecto, pues voy a tratar de hacerlo como muy enroscadito. Porque si no, pues no se notaría. Y acá pues le voy a dar vuelta para el otro lado para que noten como el giro. Ay, qué ficti, ya es suficiente, ¿cierto? Listo. Enter, clic derecho, control vertex, toco el primero, B, agrando ay, perdón, agrando y tengo esto, ascenso ahí al cielo, ¿listo? ¿Ya lo ven? Esto lo hice con Soft Selection y cuadrándole las opciones del Soft Selection para que tome es como al vecino y no como el radio del pincel. Por eso es que se ve así como, aunque estaban montados, funcionaron bien. Listo. Y ahora voy a tener acá, no me culpen, vayámonos clichésudos. Una serpiente. Entonces voy a tener aquí mi serpiente. Le hago como la ubico como en el primer punto. Le voy a dar clic aquí 90 grados, como tratando de ver como cuál sería el frente de mi serpiente. La voy a tratar de alargar. ¿Listo? Para que se note el efecto, porque si no, no lo van a notar. Y le voy a dar divisiones. Entonces, le voy a quitar divisiones acá. Le voy a decir que tenga 3. Ya no es una serpiente, ahora es un tren. Bueno, 6. 3. Me gusta. Y le voy a meter divisiones aquí. Digamos que entre más divisiones, pues más fácil la deformación, como siempre. Se le voy a meter 12 divisiones. Tenemos esto, ¿vale? Y ahora voy a tocar ese objeto, Shift, voy a tocar, bueno, Modify, Freeze Transformation, Edit, Delete by Type, History, ¿listo? Y voy a tocar ese trencito, Shift, esa curva, y le voy a aplicar un Motion Path. Entonces le digo Constraint, Motion Path, Attach to Motion Path. Reseteo, X frente Y, aplicar. ¿Funcionó o no? No lo sé, entonces me toca como moverme para ver si sí funcionó. No, miren que no. Entonces, control Z. ¿Listo? Y le digo el frente tiene que ser Z. Aplicar. ¿Funcionó? Ahora miro. Listo, ahora sí está funcionando. ¿Sí lo ven? Listo. Hasta aquí, preguntas. No hicimos nada diferente a lo que ya habíamos hecho ahorita, ¿cierto? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo hiciste lo de que dijiste Shift y después Constraint? ¿Ahí va algo en medio? No
te entiendo. ¿De qué me estás, en qué parte me estás diciendo? Como para cuando le haces el motion pad, Sí. tú dijiste algo como de darle shift, pero No, no toco entendí para el qué es. objeto, shift y toco el motion pad. Así, toco el Ok, objeto, ok. shift, Es toco para la curva. seleccionar los ambos. Sí, Ok. no te preocupes, no te Gracias. preocupes. Y le digo motion pad. Ahora mira, el truco está acá, en el motion flow. Entonces, toco el objeto tiene que tener un motion pad puesto, ya lo tiene. Y le voy a decir acá, constraint, motion pads, motion flow. Y me meto en las opciones. Entonces, tú acá le puedes aplicar, esto básicamente lo que va a hacer es un latiz que deforma el objeto alrededor de la curva. Según las condiciones de lo que tú quieres hacer, tú le puedes poner el latiz a la curva y tienes que ponerle muchísimas divisiones para que te funcione. Pues porque tienes que ponerle, imagínate, divisiones sobre toda la curva, un latiz que vaya así sobre toda la curva. En condiciones normales funciona más cuando lo ponemos sobre el objeto, porque pues es más fácil controlar el objeto. Entonces le voy a decir que lo voy a hacer sobre el objeto, ¿listo? Y le voy a decir que me aplique cuántas divisiones. Bueno, entonces digámosle que me haga, como yo sé que es un objeto uniforme, yo podría decirle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Podría decirle que hiciera 12 divisiones, porque es uniforme, si no lo pueden hacer lo más cercano posible. 2 por 2, aplicar. Entonces mira cómo acá se me creó un latiz, ¿sí ves? Con el número de divisiones y que le va dando la vuelta al motion pad. ¿Listo? Ay, díganle que sí por una vecesita. Miren, aquí se ve. Perfecto. ¿Cómo la ven? El gusano subiendo ahí un árbol. Profe, una pregunta con respecto a estos efectos. ¿Este tipo de animación también se puede hacer con expresiones, o sea, con programación? Yo no me atrevo a decirte que no, porque la vida me ha enseñado que todo se puede programar, pero no sabría cómo hacerlo. ¿A qué me refiero con que no sabría cómo hacerlo? Que igual tú normalmente cuando programas este tipo de cosas llamas las herramientas de Maya. Entonces probablemente tú podrías llamar la herramienta y darle parámetros para que se mueva con respecto al objeto, con respecto a la ruta, Sí. con respecto a todo, pero todo pues sobre ya las herramientas. No sabría si podrías hacerlo como particularmente de otra forma, no se me ocurre. Ok, gracias. ¿Listo? Pero como todo, que no se haya hecho no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Solo que hay que probar. Listo, mira. Una recomendación para que ustedes tengan claro. No se nota mucho porque me quedó muy chimba, no mentiras, pero no se nota mucho, pero este tiene un algo. Si notan que el objeto está ubicado con el pivote en el centro, Sí. noten que cuando él comienza el motion pad, la mitad del objeto está dentro del motion pad, la otra mitad está recta. Solo cuando él se va moviendo, va entrando en el motion pad. ¿Sí ven? De igual forma la salida, mírenlo acá. Cuando él llega a este punto, empieza a salir del motion pad y en la medida en la que sale del motion pad queda recto. ¿Ves? Que si se puede poner de otra forma, claro y no claro. Si yo pongo el pivote en la punta, pues va a entrar perfecto, pero va a salir súper mal. Si yo lo pongo en la cola, pues va a entrar muy mal, pero va a salir perfecto. Así de simple. Entonces, en el centro funciona bien, pero yo les recomiendo que cuando ustedes estén planeando sus cámaras, traten de evitar que se vea este momento cuando sale del motion pad y ese momento allá cuando entra al motion pad, para que se vea perfecto. Es como cuando uno dice acción corte, el actor no para en la mitad de la cámara, sino termina la toma y luego sí para, ¿cierto? Entonces es lo mismo, tú tienes tu cámara y digamos que tú fueras a animar, pues tú lo haces, no sé, por acá terminó el plano, justo cuando pasó el tren, y se fue, y ahí ya cuando pasó, ahí ya termina la cámara, ¿listo? O sea, esa es la idea, como aquí. Como que nadie supo, nadie sabe. Simplemente él venía, chun, 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 y se fue. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas?
No, No, profe. sí, todo increíble, qué cosa más loca, ¿cierto? Impresionante. Impresionante. Bueno, entonces quiero que noten una cosa. ¿Se dan cuenta que estamos entrando en este menú que dice Constraints? En este momento hicimos Motion Path y trabajamos estos dos de acá. No recuerdo, me parece que no, hemos utilizado ninguno de estos constraints. Entonces es lo que les voy a explicar ahorita para el ejercicio que van a hacer. Entonces, ¿qué son los constraints? Partiendo del hecho, ¿ya habíamos utilizado constraints en algún ejercicio previo? Por favor, recuérdenme. No, profe, Creo que hasta no. ahora. Creo que no. Bueno, entonces, lo primero, destruyendo la magia. ¿Qué es un qué es una cámara name? Un cámara name es simplemente una cámara que tiene un constraint. En este caso, es un constraint de aim, que se llama así, que es cualquier objeto que tú toques, le dices a la cámara que mire ese objeto y siempre lo va a mirar. En este caso es un locator que la cámara siempre mira. Por eso tú ves que allá la cámara siempre está mirando ese locator. ¿Listo? Y de igual forma el app hace lo mismo, pero pues en el otro eje. Todo el tiempo está mirando arriba, todo el tiempo está mirando al frente. Y ya. ¿Listo? Eso es un constraint eso es una cámara de aim and up. Muy bien. Voy a abrir otra escena nueva para lo que les voy a mostrar ahora. Espero que mi computador soporte todo. Bueno. Los constraints son otra forma de generar relación entre objetos. Esto, por favor, es muy importante porque vamos a empezar a hacer rig. Bueno, ya hemos venido haciendo rig, pero entre más complejos los rig, más requieren el uso de constraints. ¿Listo? Los constraints tienen una ventaja sobre todo lo demás. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos padres puede tener un objeto en Maya? 1. Uno, ¿cierto? No es como en la vida real donde tú puedes tener papá y mamá. Allá solamente tienes uno, papá o mamá. ¿Listo? Partiendo del hecho ahí, ya empieza a haber una diferencia entre los constraints y los parent normales. Tengan presente que el constraint viene siendo como la mamá, es decir, manda sobre el papá. Jaja, pero así funciona. Entonces, el parent es el papá del objeto y un objeto puede tener un solo parent, pero podría llegar a tener varios constraints. Y los constraints van a primar sobre el parent. Lo que ustedes vieron que yo hice ahorita, cuando la cámara miraba dentro del grupo, miraba a la nave, era porque aunque la cámara era hija del grupo, el grupo se la llevaba. Pero si había un constraint que le dijera que mirara allá ese objeto, la cámara iba a mirar a ese objeto sin importar la rotación que tuviera el grupo. ¿Entienden esa parte? Sí, señor. Es decir, tú puedes relacionar un objeto de varias formas, con expresiones, con set-driven key, con parents y ahora con constraints. De todos ellos, el constraint va a primar y el constraint va a bloquear, de hecho, los canales del objeto. Un objeto que tiene constraint no lo puedes animar a mano. Tienes que animar el objeto que le está influenciando. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esto y aquí de una vez voy a abrir el ejercicio para que ustedes entiendan esto. Rig, barco, flotante, expresiones, solo debe ser este. Sí, listo. ¿Se acuerdan que esos fueron los ejercicios que hicimos la semana pasada? Nos vamos a olvidar de todo esto, nos vamos a olvidar de esto y nos vamos a concentrar en esto. ¿Qué es esto? ¿Qué ven ustedes ahí cuando notan esto? Acá, ¿qué ven? Un barquito que tiene expresiones como el que ustedes tienen hecho, que va por un motion path, ¿cierto? Y aquí es donde está el truco. Miren que esta caja estaba en este muelle. Se subió al barco, se baja del barco y el barco continúa.
Les pregunto, ¿esto lo podemos hacer solamente con parent? Y háganme sentir que no estoy solo. No, profe, ¿Por qué no? porque como, pues supongo que son como los dos muelles, entonces no se puede como unir a ambos. Mira, sí, sí, y la respuesta es la misma que hablábamos ahorita. Porque en Maya un objeto solo puede tener un papá. Entonces, si tú dices que este cubo está en este lugar, pues va a estar en ese lugar. Si tú dices, no, es que lo subí en la nave, en el barco, entonces lo voy a emparentar al barco. Si lo emparentas al barco, cuando el barco se está moviendo en esta zona o en esta zona de acá, el objeto se va con el barco. Muchos, cuando no manejábamos constraint, nos hacíamos el viejo truco de tener varios cubos. Un cubo que está en el muelle, aquí lo oculto y prendo un cubo que está en el barco, aquí lo oculto y prendo un cubo que vuelve al muelle. Pero pues se imaginarán, eso es muy poco óptimo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, el truco de este ejercicio es el siguiente. Este cubo tiene varios constraints. Ya les voy a explicar cómo funcionan los constraints. Y yo puedo animar los constraints, que eso es algo que no puedo hacer con el parent. Yo en cámara, con la cámara prendida, o sea, grabando, mejor dicho, en play, yo no le puedo decir a un objeto que sea hijo, pero que ya no sea hijo, pero que vuelva a ser hijo. Eso yo no lo puedo hacer con parent. No puedo animar el parent. Pero yo sí puedo animar que un objeto prenda su influencia sobre otro y la apague, que eso es lo que hace un constraint. Entonces ustedes se dan cuenta que acá yo tengo dos constraints. Uno a una curva, que es esta curva de los muelles, y una al barco. Entonces, acá en este punto, mi caja tiene un constraint a la curva. Aquí animo este pedacito mientras se sube al barco. Y ahí ya se la pegué al barco y apagué la influencia de la curva. Mientras el barco está aquí, como no tiene influencia la curva sobre la caja, me llevo esa misma curva y la pongo en el otro muelle. Miren la que ahí va. O podría haber creado un tercer constraint. Y aquí vuelvo y animo el que se apague un constraint y se prenda al otro. Con eso la caja vuelve a la otra curva. Y sigue el barco. ¿Hasta ahí entienden esto? O sea, ¿entienden el proceso lógico? No les he enseñado cómo hacerlo, pero ¿entienden el proceso lógico? Está Sí, pegada a señor. la curva, la apagan y prenden el constraint al barco, y acá apagan el constraint del barco y vuelven y prenden el de la curva. Por eso es que el barco tiene la caja en un pedazo y la suelta en otro. Pero esto es muy bueno porque si se dan cuenta lo estoy haciendo con la cámara continua. Yo no tendría que estar jugando como con tres escenas, donde en una tengo la caja emparentada, en la otra no, donde prendo visibilidad, apago visibilidad, no nada. ¿Listo? Ahora, ejemplos prácticos de esto. ¿Cuándo se utiliza? Imagina que tú tienes un personaje y tienes un arma entre la funda y la sacas y vas a disparar. Entonces, el arma está en la funda y tiene un constraint a la funda que siempre está ahí. Y cuando el personaje la va a coger, se le hace constraint a la mano y se apaga el de la funda. Entonces, él puede disparar y luego al final volverla a guardar cambiando los constraints y ya. Entonces, si notas cómo no necesitas 5 armas para prender y apagar, sino simplemente un arma se pega a los diferentes lugares. O tener un sable láser, que lo puedes tener en la mano, moverlo, lanzarlo, volver a cogerlo. ¿Sí ves? Bueno, hasta ahí preguntas. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime. Digamos, para cuando está la animación de que se sube o se baja del barco, Ajá. ¿es aparte a los constraints? O sea, es diferente. Yo animo un poco la curva para apoyarlo. Pero si tú quisieras, si va a ser un plano que no es muy cercano o vas a hacer chambona, tú puedes simplemente prender y apagar los dos constraints, como que uno se prende y el otro se apaga, uno se prende y el otro se apaga. Y ahí ya la caja sola se mueve de una posición a la otra. Pero pues yo animo la curva un poquito, porque por ejemplo como la caja está encima del muelle, cuando tú haces eso, pues se va a interpenetrar en el muelle. Entonces yo animo la curva, la jalo hacia arriba una gotica, como para dar la sensación que la caja subió y se resbaló sobre el barco. Pero sí, Ok, ya te vas a dar cuenta. ok. Es una buena pregunta, pero ya te vas a dar cuenta cómo funciona. Entonces, lo primero que voy a hacer acá para que les quede grabado es mostrarles los tipos de constraint que hay.
¿Listo? Y les muestro como las diferencias. Entonces, mira. Para esto voy a tener acá un cubo y voy a tener un... ¿qué es eso? Un cono. ¿Listo? Y los voy a tener unas cuantas veces. Entonces, Shift D. Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D. Shift D. Porque no sé cuántos voy a usar. Mejor que me sobren y no que me falten. Shift D, Shift D. Listo. Ahora los selecciono todos. Y les voy a decir Modify Freeze Transformation. Edit, Delete All by Type, History. Listo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Acá están todos viendo la pantalla con cuidado. Entonces, ¿cómo funciona un parent? Para que ustedes vean. Digamos que quiero que el cubo sea el padre. El cubo va a ser el padre del cilindro. ¿Listo? Entonces, lo primero cuando yo quiero hacer esto, yo selecciono el cilindro, Shift, selecciono el padre y le digo P. Es decir, siempre selecciono el hijo y luego selecciono el padre y le digo P para emparentar. Eso lo sabemos, ¿cierto? Sí, señor. También sabemos que yo puedo seleccionar varios objetos hijos y un padre y decirle P. Eso con los constraints no funciona. Con los constraints no se puede hacer varios a uno, sino tengo que hacerlo uno a uno. ¿Listo? Entonces tú haces la relación 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. ¿Listo? Segunda diferencia. Con el parent yo selecciono el hijo y luego el padre. Con los constraints voy a seleccionar el padre y luego el hijo. Eso es como importante porque muchas veces se equivocan y les queda el constraint al revés. ¿Listo? Recuerden eso, es la forma de recordarlo. Es al revés la selección del parent normal. Primero el padre, luego el hijo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver los diferentes constraints que hay. Yo le voy a decir acá, animación, constraint, despliego este menú. Entonces, constraint de parent. ¿Qué hace un constraint de parent que es diferente a un parent normal? El constraint de parent va a tener una influencia en la traslación y en la rotación, pero no en la escala. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Este dijimos que va a ser el padre. Entonces acá como lo voy a hacer al revés, selecciono el padre, luego Shift el hijo, le digo cajita para opciones, reseteo y les quiero mostrar esto. ¿Sí ven este chulito que dice mantener offset? Sí, profe. Casi siempre lo voy a dejar, pero ¿para qué o por qué? Miren acá. Ese offset es el desfase. Cuando yo hago constraints, ellos van a intentar nivelarse uno al otro. Entonces, como el pivote de este objeto está acá y el pivote de este objeto está acá, si yo no le tengo ese chulito, cuando le diga aplicar, el cilindro, el cono se sincronizó con el cubo. No me sirve, porque no era lo que yo quería. Ténganlo presente porque esto se les puede, si se les olvida eso, se le dañan los ojos, se invierten, le giran para el otro lado. O bueno, les pasan cosas, los brazos se les giran, bueno, vainas así. Entonces acá le pongo el chulito de mantener offset. Eso es lo primero. Y le digo act. Tú no notas un cambio aparente, todo quedó igual. Pero miremos las diferencias. Cuando yo cojo este objeto y lo escalo, mira cómo proporcionalmente se escala el cono. ¿Sí ves? Eso es algo que acá con el constraint no pasa. Porque mira que el constraint solo tiene acá bloqueados la traslación y la rotación. Entonces si yo escalo este cubo, miren lo que pasó. Se aleja y se acerca proporcionalmente, pero él no cambió su escala. Él no cambió su escala. ¿Sí ves? Mira. Primera diferencia, ¿cierto? ¿Qué dijimos que hace el constraint de parent? ¿Qué vincula? Todo excepto la escala. Entonces no, traslación y rotación, porque la visibilidad tampoco. Entonces traslación y rotación. Entonces mira, si yo muevo, el cono se mueve. Si yo roto, el cono rota. ¿Ves? Pero acá hay otra diferencia grande entre los parent y los constraint. Mira que yo puedo coger acá el hijo y lo puedo mover por aparte.
y yo puedo coger el padre y lo puedo rotar y se sigue manteniendo la animación del hijo. O sea, yo puedo animar el hijo y animar el padre en un parent. ¿Listo? Yo puedo animar los dos porque no están bloqueados. Yo el hijo lo puedo animar porque acá no está bloqueado y pues a su vez puedo animar el padre. ¿Listo? Acá no. Acá tú lo único que podrías animar sería la escala y la visibilidad. Porque si yo muevo este hijo, recuerda que este hijo lo tiene bloqueado con constraint. En el momento en el que tú muevas el padre, ¿viste que el hijo volvió a su posición? Yo podría rotar esto acá, moverlo aquí, y cuando toque este objeto y lo mueva una gotica, lo que sea, quedó vinculado de nuevo. O sea, no se puede animar los canales del constraint. ¿Eso está claro? Sí, Sí, señor. profe. Por eso utilizamos en su momento cuando estemos haciendo RIC, por eso utilizamos curvas de control. Las curvas son las que yo sí puedo poner a animar, las curvas que llevan los objetos. En condiciones normales yo siempre cuando tenga que tomar una decisión, entonces ante la duda yo le hago parent, no constraint, ante la duda. En el momento en el que no funciona el parent por alguna cosa, por ejemplo, una cadena de joins. Una cadena de joins es una cadena de jerarquías. Si tú haces que un join sea hijo de una curva, se desconecta del join que era el padre. Entonces en ese caso uno no le puede hacer parent, tiene que hacer constraints. Ese tipo de cosas, ¿listo? Bueno, listo. ¿Entendieron todos acá el constraint de parent que vincula rotación y traslación? Sí. Listo. Entonces, acá voy a hacer lo mismo. Padre, hijo, y le voy a decir constraint de punto. Reset, ya sabemos lo que hace el mantener offset, es para que no se pegue. ¿Qué hace el constraint de punto? Solamente vincula la traslación. Quiere decir que ese objeto, si yo lo muevo, lleva al otro, pero si yo lo roto, no tiene ninguna influencia. Si yo lo escalo, no tiene ninguna influencia. Quiere decir que este objeto yo lo puedo rotar sin que se dañe, escalarlo sin que se dañe, pero no puedo moverlo sin que se dañe porque cuando yo vuelva a mover este, pues lo que fue el movimiento pick se pierde. ¿Listo? El resto sí se mantiene. Acá tenemos un constraint de orient. ¿Cómo funciona el constraint de orient? Padre, hijo, orient, reseteo, mantener offset, add. El constraint de orient va a vincular solo la rotación, mira. Entonces, si yo muevo este objeto para acá, no pasa nada. Si yo lo escalo, no pasa nada. Pero si yo lo roto, sí pasa. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de estos dos constraints que estamos viendo acá? ¿Para qué podrían ser útiles estos constraints? Para los ojos, tal vez. No, pero espera, en orden. Primero este. ¿Qué hace este? Este es un constraint de punto. ¿Ustedes han jugado juegos de, no sé, como League of Legends o cosas por el estilo? No, profe, esos son malos. Eso es demonio, no jueguen eso. ¿Se han visto, por ejemplo, los marcadores de vida que están encima de los personajes? Piensen que esos marcadores de vida, no importa que el personaje rote, crezca porque cogió una pócima y creció, no importa nada. El marcador siempre sigue el personaje, pero no rota con el personaje, no se escala con el personaje. Es porque ese marcador viene siendo como si fuera un constraint de punto que está encima. Entonces tienes el marcador ahí encima, en este caso está debajo. Entonces todo lo que este cubo hace lo puede hacer sin ningún problema, pero en el momento en el que se mueve, pues el marcador lo acompaña. ¿Listo? Para eso sirve un constraint de punto. El constraint de rotación. No sé si ustedes se acuerdan de Star Wars, el halcón milenario. Sí. El cañón del halcón milenario funciona algo así, mira. Tienes una silla donde controlas los cañones y tienes un cañón que está por allá en otro lado. Cuando rota la silla, rota el cañón, mira. ¿Ves? Esto también sirve, digamos, como para las hélices. Tipo, tengo una hélice y puedo animar otras 4 solo moviendo una. Claro, aunque pues digamos que cuando es un movimiento muy sencillo, pues tú planeas cómo hacerlo. Por ejemplo, podrías hacerlo con lo que vivimos la semana pasada de expresiones. Puede ser más práctico. Sí. Pero sí, claro, los constraints sirven para todo ese tipo de cosas. Es otra forma de hacerlo. Es otra forma de relacionar. A veces no sirve una, uno recurre a la otra.
Ahora vamos a ir a esta. Mira, porque tú ahorita hablabas de los ojos, para esto es el ojo. Toco el padre, Shift, toco el hijo y le digo constraint de aim. Reseteo, le pongo el chulito de mantener offset porque si no el ojo se va a torcer en caso de que no esté coincidiendo. Y le digo add. Entonces, ¿qué hace el constraint de aim? A diferencia del de orient, que la rotación depende de la rotación, ¿cierto? O sea, si yo roto acá, el de abajo se rota, ¿cierto? Aquí la rotación no depende de la rotación. Mira que yo puedo rotar y no pasó nada. Aquí la rotación depende de la posición. Ese objeto siempre va a mirar a este objeto. ¿Ves? Aquí es donde yo sí estoy haciendo un ojo. Yo puedo hacer esto, mira. Entonces los ojos tienen un constraint de aim. ¿Listo? Profe, pero en este no está limitado ninguna, o sea, ninguna transformación, digamos, escala, rotación. Claro, recuerda que siempre se limitan son los hijos, no el padre, porque el padre es el Ah, que ok. dirige, sino el hijo. Entonces mira que el hijo tiene bloqueada la rotación. Ah, Pero ok. esta rotación no depende de la rotación de este objeto. Esta rotación depende de la traslación de este objeto. Esa es la diferencia entre el aim y el orient. Ok. Una rotación depende de la rotación y en el otro la rotación depende de la traslación. ¿Listo? Ok, ok. Y por último, tenemos el constraint de escala. Entonces le digo padre, hijo, constraint de escala, reseteo, mantener offset, eso es en caso de que una escala no estuviera friseada y la otra sí. Y va a ser lo mismo. Entonces puedes rotarlo, puedes moverlo, pero en el momento en que lo escalas, pues se escala. ¿Listo? Ahora, oh querido profesor, ¿yo puedo tener más de un constraint en un objeto? Sí, claro. Mira, yo puedo tener, por ejemplo, es lo que vamos a hacer ahorita, pero, por ejemplo, yo podría decirle padre, hijo, y quiero que eso tenga un punto, constraint de punto. Pero le puedo decir padre, hijo, y quiero que tenga un constraint de orient. Pero le puedo decir padre, hijo, y le quiero decir que tenga un constraint de escala. Ay, ¿cuál es? Escala. Ay, no, que no se me va a quedar. Arriba, arriba. Ya, es que sin querer había oprimido clic y no quería soltarlo. Me da miedo que se dañara. Entonces miren que de una u otra forma dice que este objeto tenga casi que un parent. Porque se escala, se mueve y se rota. ¿Ven? Los combiné los tres. Tiene bloqueado todo. Pero no se puede animar. Esa es la diferencia entre un parent normal y un constraint. Depende completamente de lo que haga este objeto. No lo puedo animar y ya. Este objeto quedó bloqueado. ¿Listo? Listo. Pero es una forma porque alguna vez me pasó, por ejemplo, que en un brazo me funcionó el parent constraint y en el otro no quería. Marica, no quería. Fallaba porque sí. Entonces lo que hicimos fue hacerle un point constraint y un orient constraint en lugar del parent constraint y ya funcionó. ¿Por qué? No sé por qué mierda fallaba, pero fallaba. En ese momento no lo sabía. Ahorita tampoco, pero allá no se me ocurrió otra solución. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí tienen preguntas? ¿No? Breve. ¿Cuál es el yo tengo una pregunta, perdón. ¿Se puede tener como un solo constraint para varios objetos? Sí. O sea, tú puedes, el padre no está bloqueado ni limitado. ¿Sí viste? El padre. El que se limita es el hijo. Entonces el padre puede hacer que, por ejemplo, a una curva de los ojos, le puedes decir que los dos ojos la sigan. Entonces los dos ojos siguen a la misma curva. Ok. Eso no es un problema. O sea, no, de hecho, sí, para eso sirven los constraints. ¿Listo? Incluso, que es el ejercicio que vamos a hacer ahorita, tú puedes hacer que un objeto tenga varios constraints. Solo que vas a pelear con ellos como con las influencias. Lo que les trataba de decirles de 0 a 1, que ahorita pasó en el motion pad, aquí pasa igual. Tú tienes una influencia de 1, que es que el constraint siga el objeto. 0, que es que no lo siga.
Entonces, cuando tú le dices a un objeto, por ejemplo, que lo siga un 0.5, 0.5 o 1 y 1, pues el objeto va a estar en la mitad de los dos padres. Pero cuando tú le dices que esté 1, 0, 0, 1, pues va a ser que se pegue a uno o se pegue al otro. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, mira acá. Ok. Tengo este cubo. Lo voy a traer a este cilindro, ¿sí? Mira lo que voy a hacer. Le voy a decir, de hecho, ni siquiera tengo que traerlo. Le voy a decir, quiero que este cilindro sea padre de este cubo en parent. Listo. Le voy a quitar el chulito de mantener offset. ¿Para qué lo hago? Para que el cubo venga a la posición del cilindro, ¿cierto? Ahí vino a la posición del cilindro. Ahora voy a hacerle exactamente lo mismo con el otro. Entonces, tengo este cubo y quiero que se pegue a este cilindro. Mi recomendación para que ustedes puedan hacer como más asertivos las cosas, yo apagaría la influencia del otro constraint mientras tanto. Acá le diría 0. ¿Listo? O sea, ahí lo apagué. En este momento no tiene influencia. Y le voy a decir padre, hijo, y le voy a aplicar sin el mantener offset. Aplicar. Entonces mira que ahí yo sé que cuando yo le ponga este 1, 1, va a quedar en la mitad, porque los dos están teniendo influencia sobre ese cubo. ¿Ves? ¿Hasta aquí tienen preguntas con esto? ¿No? ¿Sí? ¿Mazo? ¿Breve? Recuerden que la razón por la cual el cubo se pegó completamente es porque le apagué el chulito de mantener offset. Entonces, como le apagué el chulito de mantener offset, él se pegó completamente al objeto. Eso cambia, por ejemplo, cuando yo lo hago con el barquito, porque pues de una u otra forma yo necesito acomodar la caja en el barco. Entonces, por eso es que le apago el otro constraint temporalmente, acomodo la caja perfecta sobre el barco y le aplico el constraint. Entonces, miren acá, por ejemplo, voy a hacer un juegazo, bueno, que se me acabó de ocurrir. Se llama Punk. Entonces tengo esto aquí. Me voy a decir key select. Voy a tener esto aquí. No, yo sé que no tengo tiempo para hacer esto, perdónenme, pero quiero hacerlo. Voy a tener esto aquí y lo voy a poner aquí. Y voy a decir clic derecho, key select. Entonces en teoría tengo esto así, ¿cierto? Esto sube, esto baja, esto sube. Y ahora voy a coger este aquí. Y lo voy a coger aquí. Key select. Key select. Key select. Entonces tengo esto así, ¿cierto? Listo. A mis dos cositos les voy a poner un... Ay. Pre-infinitive de ciclo y post-infinitive de ciclo. No seleccioné nada, qué huevón. Entonces, pre-infinitive de ciclo y post-infinitive de ciclo. Ah, es que no se debe estar viendo el infinity, qué tonto. Ya, listo. Entonces aquí ya tengo esto así. ¿Ven? Y ahora el truco de la animación es que yo puedo tomar este objeto y yo le puedo decir, quiero que este valor esté en 0, ¿cierto? Y que esté animado, key select. Y que en 10, perdón. Y que este esté animado aquí en 0 también, key select. Y quiero que, pues, no sé, por acá cuando choca, no sé, ¿cada cuánto dice que chocara? No me fijé, no importa. Bueno, no importa. Por aquí, quiero que este sea 1 y este sea 0. Y key select. Y no sé,
si quieres, sin hacer más, solo para recordar que estamos haciendo ciclos y que funcionan una chimba, les voy a decir post-infinitive oscilante, entonces va a hacer que vaya y venga, y pre-infinitive oscilante, entonces lo va a hacer que vaya y venga, y miremos cómo se comporta. Este es un ejercicio nuevo para anotarlo en los ejercicios. ¿Sí ven? ¿Entienden lo que está haciendo ahí? Sí, profe. O sea, básicamente yo estoy haciendo una animación en función de los constraints. En función de los constraints. De prender y apagar el constraint. La influencia que tiene cada uno sobre ese cubo. ¿Listo? Ya, eso es. No sé si hasta ahí, hasta ese punto tienen preguntas. Yo voy a hacer esto que sea un juego más interesante, entonces lo voy a hacer más rápido. Y aparte lo voy a hacer que las tangentes sean lineales porque quiero que sea ultra veloz. Entonces vamos a ver cómo queda mi juego ahora. Tin, 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 tin. Vean. ¿Listo? Pues yo no sé si allá se ve por el delay, pero el video va a quedar una chimba, weón, porque se ve chévere. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí preguntas? ¿No? ¿Bebe? Breve. ¿Cómo funciona el barco? Ya explicándolo acá, les muestro cómo funciona el barco. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Como ejercicio, recuerden que ustedes tienen un castillo, bueno, una máquina mortal, ¿cierto? Entonces lo que ustedes van a hacer con esa máquina mortal es que la máquina mortal va a venir y va a recoger un paquete, obviamente acorde con la temática que ustedes tienen. Entonces si su caja, su castillo es cyberpunk, pues háganse una especie de cajita cyberpunk. Si su castillo es una vaina más futurista, entonces háganse su cajita, una bola de energía, alguna mierda así. Van a hacer que venga, la recoja en un punto, siga, la deje en otro punto y siga. En este ejercicio tenemos aplicado el motion pad que vimos al inicio de la clase y los constraints que acabamos de ver. ¿Preguntas inmediatas? ¿Ninguna? ¿La hago yo? Sí, profe. ¿Cómo se monta la caja acá? Entonces, esta caja es la que tiene los dos constraints. Tiene un constraint a la curva que yo lo acomodo como quiero y le creo el constraint en ese momento, manteniendo el offset. Y apago ese constraint mientras lo acomodo en la posición del barco. Por ejemplo, yo apago, apago el constraint a esta curva, lo apago. Cojo mi curva y la acomodo, mi caja y la acomodo encima del barco acá. La acomodo encima del barco y le creo el otro constraint para que me quede creado y luego ya puedo prenderlos y apagarlos en el, pues como quiera. Por ejemplo, que acá esté pegada la curva y cuando hace esto clic se prende el del barco, se apaga el de la curva y luego aquí al final pues se prende el de la curva de nuevo y se apaga el del barco. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuando creas el otro constraint, Sí. cuando se sube al barco, ¿ese tiene el offset o no lo tiene? También tiene el offset. Los dos tienen el offset porque si no lo hicieras se pegaría la caja al pivote del barco. Del Y el barco. pivote del barco en ese momento está, míralo, allá abajo. Sí, sí, sí. Ah, ok. Por eso tienen que tener el offset. Pero ahí, para que respete bien la animación, tienes que apagar el primer constraint mientras creas el segundo. Sí. Porque si no te va a quedar como con ese, tú vas a creer que está bien puesto y mentira, porque como estaba prendido te va a quedar como con ese desfase así corrido. Pero tú lo apagas al siguiente keyframe, ¿sí? No, ¿O no, es? no, todavía no estoy animando, simplemente los estoy creando. Ok. Mira, te pongo un ejemplo. Aquí es que lo voy a hacer con un dardo. Ay, es que no quiero seguir haciendo ejemplos de esta gente. No, no, tranquilo. Profe. No, 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 mentiras. No, ya entendí. No, pero mira, voy a hacerlo acá para que entiendan porque sí es importante que les quede claro este pedacito.
Entonces digamos que este es un target de tiro al blanco. Y este es mi... De hecho, ni siquiera lo voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. No, mentiras, ahí sí me sirve. Que sea así y que sea así. Entonces este es mi dardo, ¿sí ves? Digamos que mientras este dardo está en la mano va a hacer esta curva. Aquí una curva ninja. Va a ser esta curva ninja. Así. Listo. Bueno, sí, así. Así porque la voy a animar. Entonces, mira, yo digo, ay, no, sí, es que esta curva va a estar aquí puesta aquí. Si ves que ni siquiera ya le estoy poniendo el mismo offset, está ahí puesto. Y esta es mi curva. Bueno, todo esto lo voy a frisear. Cuando ustedes puedan, frisean. Pero si no estuviera friseado, para eso es el offset, para que no haya problema con eso. Entonces yo digo, listo, en este periodo de tiempo, ¿sí? Yo quiero que esta curva sea el padre de este dardo. Entonces ahí le hago un parent constraint donde le pongo que tenga el mantener offset. Entonces cuando yo hago eso, yo voy a poder animar sin ningún problema. Sí, yo voy a poder animar la rotación acá de la bola, voy a poder animar como que se lance, ¿cierto? Eso lo voy a poder animar mientras está ahí. Pero yo sé que en algún momento este dardo quiero que pique y que quede aquí en el centro del target. Entonces, como yo quiero que eso pase, yo lo que hago es apagar temporalmente el otro constraint, 0. ¿Sí viste que lo apagué? Cuando uno apaga un constraint, el objeto vuelve a la posición donde fue creado el primer constraint. Por eso es que ustedes vieron que se vino a la curva, pero pues si yo muevo la curva, en este momento no es que esté ahí, simplemente que está pegado a la posición 0, miren. ¿Ven? 0. Y ahora voy a traer ese constraint y lo voy a acomodar allá en el punto del dardo. Lo voy a acomodar en la posición del dardo, incluso con el ángulo que quiero, obviamente, porque si no me va a quedar acostado. Entonces estoy diciendo, es que yo quiero que quede así, a 90 grados. Menos 90 grados. Ahí lo quiero. Listo. Entonces aquí le vamos a decir plataforma, bueno, en este caso, dardo, parent constraint. Entonces aquí yo ya tengo un segundo constraint. ¿Qué va a pasar? Cuando este constraint esté prendido en 1 y este esté apagado, depende de la curva, que sería la mano, ¿cierto? La mano que lanza el dardo con la animación. Y en el momento en que yo ya quiero que el dardo pegue en el tiro al blanco, entonces apago este constraint 0 y prendo este constraint 1. Y ya ahí ya quedó pegado al tiro al blanco. ¿Sí ves? Entonces hagamos la animación chiquita. Entonces tengo este keyframe acá y lo voy a animar de aquí, ese, y que venga hasta este punto, así, muy a lo perro, aquí, que lance acá, que rote acá un poquitico, hacia arribita, aquí, ese. Listo, ese. Entonces tengo esta animación aquí, mira, del 0 al 1 segundo. ¡Chin! ¿Cierto? Y yo tengo este dardo naturalmente, entonces pegado acá en 0 y acá en 1. Entonces, pues está pegado aquí al punto, ¿cierto? Ahora mira, como dije que esto pasa en un segundo, voy a hacer que en el siguiente segundo esta animación ocurra. Entonces la voy a hacer más o menos por acá desde el 45, donde empezaba la animación. En el 30 terminaba. 30. Listo, entonces por acá desde el 20 le voy a decir al dardo que tenga estos dos key select así y que en el 45 más o menos, o 50, es que quiero tratar de conservar la velocidad, este esté en 0 y este esté en 1. Key select. Entonces mira que yo estoy haciendo que... ¿Ves? Hago lo que sea más bonito. Entonces acá en el 60 voy a hacer es que esto, de hecho lo voy a hacer en función ya de esto, por la animación que tengo, esté así rotadito. Mira que ya quedó. ¿Entiendes?
El Sí, profe. truco está en esta animación de este objeto. Obviamente en la creación de los constraints, pero en la animación de este objeto de decirle 1001. ¿Listo? Eso es lo que yo hago con este barco. Básicamente, esta caja le creé los dos constraints, uno en la curva puesto, uno en el barco, y luego simplemente animé en el momento en el que yo quería que se cambiara de posición 1001. Y ya, eso fue todo. Mira, 1001. Ahí está cuando se sube al barco y cuando se baja del barco. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen preguntas? Nadie hizo una pregunta importante anterior. ¿Cómo hice que el barco se quede quieto? Con un keyframe en esa parte. Con 2 keyframes en Ah. el motion pad. Sí, 2. Porque yo le digo, miren que acá le digo, está en 0, acá llega, no sé, lo que sea, digamos 0.29, un ejemplo, y acá le digo, keyframe, cuando llega, keyframe para que se quede quieto, entonces en este periodo de tiempo tiene el mismo 0.29 quieto, y continúe. Y así mismo acá al final, cuando va a dejar las cosas, entonces aquí, keyframe en 0.71, más adelante keyframe en 0.71 y al final 1. Y como ustedes tenían una animación para hoy que su barco tenía que poderse prender y apagar, pues también ustedes le pueden bajar el nivel de movimiento. Por ejemplo, cuando esté en el puerto, el barco pare, que no esté caminando en un punto quieto, sino que pare, carga la caja y luego sigue moviéndose. ¿Listo? Bueno, ese es el tema de hoy y ese es el ejercicio de hoy. Para la próxima semana, pues van a traer el ejercicio que tenían para hoy, pero montado sobre el motion pad cargando el objeto. Recuerden, tiene que venir sobre un motion pad, recoger el objeto, traerlo, dejarlo en otro punto y continuar su camino por el motion pad. Este es el ejercicio, pero pues con sus objetos. ¿Listo? Listo, profe. ¿Hasta este punto tienen preguntas? Profe, para el motion pad, por ejemplo, estaba pensando, no sé, ¿se puede agregar para las ruedas de la ciudad? O sea, que giren con la curva. No creo que sea necesario porque necesitarías muchas curvas, sincronizarlas, que todo vaya al tiempo. Pero lo que tú sí puedes hacer es, por ejemplo, vincularlo al objeto. O sea, que el motion pad vaya vinculado al objeto. Y por expresiones, tú sí podrías decirle, por ejemplo, que la rotación de las ruedas sea igual a el valor del motion pad, pero seguramente multiplicado por 100, un ejemplo. Entonces va a ser que cuando está quieto, pues las ruedas están quietas. Cuando está moviéndose, las ruedas se están moviendo. Pero si me entiendes cómo, o sea, los vinculas es la rotación de las ruedas por expresión al valor del motion pad, al U-value. Ok, listo, sí. O sea, ¿sí entiendes por qué? Porque no vas a pegar la llanta sobre la curva, sino la llanta viene pegada al barco o al castillo, a lo que sea el principal de ese castillo. Entonces tú Sí. a lo que le haces el motion pad es al castillo, a la curva principal del castillo. Y tú, por expresión, vinculas el valor para que sea coherente cuando está rotando y cuando está quieto. Ok, listo, sí. ¿Listo? Pues muchachos, entonces hasta este punto voy a parar la grabación, ¿listo? Para que ya esto quede como claro. Recuerden que ustedes ya vieron cámaras, entonces todo suma puntos. Si ustedes le ponen camaritas para que se vea bonito cuando viene, coge la caja y se va. No tienen que ser cámaras animadas con motion pad y todo, porque pues el motion pad ya se cumple en el objeto. Pero si una camarilla no le sobra, poner como para que se vea de la mejor forma, el mejor lugar bonito, desde el barco, desde afuera, desde lejos, funciona. Listo, entonces voy a detener acá la grabación